El misterio del océano. El océano, inmenso, profundo, misterioso. Cubriendo más del 70% de nuestro planeta, el mar es el lugar más vasto, peligroso y desconocido de la Tierra. Y sin embargo, paradójicamente, es el que menos hemos explorado. Hoy sabemos más sobre la superficie de la Luna o de Marte que de lo que ocurre en las profundidades de los mares que nos rodean. ¿Sabías que más del 80% del océano sigue sin explorar? Eso significa que miles de kilómetros de aguas abisales, montañas submarinas y fosas colosales permanecen ocultas, esperando a ser descubiertas. ¿Y qué podría habitar allí? ¿Es posible que criaturas gigantes, descendientes de titanes prehistóricos, aún naden entre las sombras? El misterio de las profundidades. Cuando pensamos en monstruos gigantes, nuestra mente viaja a las historias que escuchamos desde pequeños. El megalodón, el tiburón más grande que jamás existió, el kraken, la bestia marina de las leyendas nórdicas, o las serpientes marinas que atemorizaban a los marineros en los siglos pasados. Pero, ¿qué tanto de esas historias es ficción y qué tanto podría esconder una verdad incómoda? La realidad es que el océano guarda secretos que desafían la imaginación. En los últimos 30 años, la ciencia ha descubierto más de 17,000 nuevas especies marinas. Algunas pequeñas y casi invisibles, pero otras, auténticos gigantes. Calamares colosales de más de 10 metros, tiburones que viven más de 400 años, o peces abisales capaces de generar su propia luz en la oscuridad. El temor humano. Desde la antigüedad, el mar ha despertado tanto admiración como miedo. Los marineros que se lanzaban a lo desconocido regresaban con relatos de bestias imposibles, cuerpos que emergían de las olas, tentáculos que derribaban barcos, ojos brillantes en la oscuridad. Historias que se transmitían de generación en generación, transformándose en mitos y leyendas. Pero, ¿y si algunos de esos relatos no eran simples invenciones? ¿Y si reflejaban encuentros reales con criaturas que, incluso hoy, permanecen ocultas a nuestra vista? El planteamiento de la gran pregunta. Lo cierto es que cada expedición científica, cada submarino que desciende a las profundidades, nos recuerda lo poco que sabemos. A apenas unos cientos de metros bajo el agua, la luz desaparece. El mundo se transforma en un abismo helado, donde la presión puede aplastar un submarino como si fuera papel. Y es allí, en esos rincones inalcanzables, donde podrían habitar gigantes que la humanidad aún no conoce. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante. Exploraremos a los gigantes marinos del pasado, los monstruos de la mitología, los avistamientos modernos y lo que la ciencia nos dice sobre la posibilidad de que criaturas gigantes sigan viviendo entre nosotros. Un viaje entre el miedo, la ciencia y la esperanza de descubrir lo desconocido. El océano es, al mismo tiempo, nuestro origen y nuestro misterio más grande. La humanidad apenas ha tocado su superficie y, sin embargo, dependemos de él para vivir. Entonces, pregúntate, si ni siquiera conocemos lo que habita en lo más profundo, ¿cómo podemos estar seguros de que allí abajo no se esconden criaturas colosales? ¿Criaturas que tal vez sean los últimos testigos de un mundo olvidado? Prepárate, porque lo que descubrirás en este viaje cambiará tu manera de ver el mar para siempre. Capítulo 1. Los gigantes del pasado. Antes de preguntarnos si hoy en día pueden existir criaturas gigantes en el océano, debemos mirar hacia atrás, hacia los titanes que alguna vez dominaron mares y océanos en la prehistoria. Bestias colosales que reinaron mucho antes de que el ser humano existiera y que dejaron huellas fósiles que nos hablan de un pasado donde el mar era un campo de batalla entre monstruos. El megalodón, el tiburón más grande que jamás existió, el primero, y probablemente el más famoso, es el megalodón. Imagina un tiburón tan grande como un autobús escolar, con una mordida capaz de pulverizar huesos de ballena en segundos. Se calcula que este depredador podía alcanzar entre 15 y 20 metros de longitud, aunque algunos estudios sugieren que incluso pudo superar los 25 metros. Su mordida ejercía una presión de más de 18 toneladas por centímetro cuadrado, la mordida más fuerte de cualquier criatura que haya existido en la Tierra.
El megalodón reinó durante millones de años en los océanos, hasta su desaparición hace aproximadamente 3,5 millones de años. Pero aquí surge la gran incógnita. ¿Realmente se extinguió? Algunos investigadores creen que los cambios en la temperatura de los océanos, junto con la falta de presas grandes, lo llevaron a desaparecer. Sin embargo, hay quienes sostienen la teoría de que podrían existir descendientes o supervivientes ocultos en las profundidades abisales, fuera del alcance humano. El mosasaurio, el dragón marino del Cretácico. Si nos movemos aún más atrás en el tiempo, encontramos a los mosasaurios. Estos reptiles marinos no eran tiburones, sino parientes lejanos de los lagartos actuales, pero de un tamaño colosal. Algunos alcanzaban más de 15 metros de longitud. Con mandíbulas alargadas llenas de dientes afilados, eran auténticos cazadores de ballenas prehistóricas y peces gigantes. Los mosasaurios desaparecieron junto con los dinosaurios hace unos 65 millones de años, en la gran extinción del Cretácico. Pero su imagen quedó tan marcada en nuestra cultura que incluso aparecieron en películas modernas como Jurassic World, donde se los representa como gigantes que emergen del mar para devorar a sus presas en segundos. Aunque hoy no existen, son prueba de que los océanos alguna vez fueron el reino de auténticos monstruos. El Liviatán, la ballena asesina. Si hablamos de depredadores colosales, no podemos olvidar al Liviatán melvillei. Esta ballena prehistórica, que vivió hace unos 12 millones de años, era tan grande como un cachalote moderno, más de 17 metros de longitud, pero a diferencia de las ballenas actuales que se alimentan de calamares, el Liviatán tenía enormes dientes de hasta 36 centímetros, diseñados para cazar presas grandes, incluyendo a otros cetáceos y posiblemente al propio megalodón. Lo más fascinante del Liviatán es que fue descubierto relativamente hace poco, en 2008, en Perú. Y este hallazgo nos recuerda que aún quedan muchos secretos por descubrir bajo tierra y bajo el agua. Si hace poco descubrimos a un depredador marino tan colosal, ¿quién dice que en las profundidades no aguarden otros gigantes aún desconocidos? El Dunkleosteus, el pez blindado. Viajando todavía más atrás, hace unos 360 millones de años, encontramos al Dunkleosteus. Este pez prehistórico medía hasta 10 metros de longitud, pero lo más aterrador era su armadura natural, placas óseas que lo hacían parecer un tanque submarino. En lugar de dientes como los conocemos, tenía cuchillas óseas que funcionaban como guillotinas, capaces de partir en dos a cualquier criatura de su tiempo. El Dunkleosteus es un recordatorio de que los océanos siempre han sido un escenario donde la vida se reinventa para sobrevivir. Y si existieron depredadores así de formidables en el pasado, ¿qué nos garantiza que no haya criaturas aún más extrañas, aún más peligrosas, esperando en la oscuridad? Reflexión de cierre del capítulo. Todos estos gigantes, el megalodón, el mosasaurio, el Liviatán y el Dunkleosteus, nos muestran que el océano ha sido el hogar de monstruos que superan cualquier ficción. Lo más inquietante es que, comparado con la edad de la Tierra, el tiempo que llevamos explorando el mar es apenas un suspiro. Puede que estas criaturas estén extintas, pero la inmensidad del océano nos recuerda una verdad: lo desconocido siempre guarda sorpresas. Capítulo 2. Monstruos de la mitología y leyendas marinas. Si los fósiles nos muestran a los gigantes reales que alguna vez habitaron la Tierra, las culturas humanas también dejaron sus propios relatos de criaturas marinas colosales, seres que aterrorizaron a navegantes, comerciantes y exploradores. Algunos los llamaban monstruos, otros dioses. Hoy los conocemos como leyendas, pero en su origen cada historia nació de un testigo que juró haber visto algo imposible. El Kraken, el terror de los mares nórdicos. Imagina estar en un barco de madera en pleno siglo XV. El océano está en calma, hasta que de repente enormes tentáculos emergen del agua, envolviendo el barco hasta hundirlo por completo. Eso es el Kraken. Originario de la mitología escandinava, el Kraken era descrito como un calamar o pulpo gigantesco, tan inmenso que algunos decían que su cuerpo podía confundirse con una isla. Los marineros aseguraban que al navegar cerca, el monstruo liberaba remolinos que tragaban embarcaciones enteras. Pero lo más perturbador es que,
Siglos después, en nuestros tiempos modernos, se han encontrado calamares gigantes reales, como el Architeuthis dux, que puede superar los 13 metros de longitud. Y en 2007 se halló un ejemplar aún más extraño, el calamar colosal, con ojos del tamaño de un plato. ¿Será que el mito del Kraken fue en realidad el primer contacto humano con estas criaturas? ¿O existe una especie aún mayor, escondida en lo más profundo de los mares? Serpientes marinas, los dragones del océano. Otro mito común, presente en distintas culturas, son las serpientes marinas. Desde Escandinavia hasta América, pasando por Japón y la Polinesia, miles de marineros narraban haber visto cuerpos serpentinos, largos como barcos, deslizándose entre las olas. En la mitología nórdica aparece Jormungandr, la serpiente de Midgard, tan grande que podía rodear el mundo entero. En las tradiciones japonesas se habla de Ryujin, un dios dragón marino que habitaba en un palacio bajo las aguas. Y en relatos de expediciones europeas del siglo XVIII y XIX, varios capitanes afirmaron haber avistado criaturas similares, con cabezas de caballo y cuerpos de serpiente, que nadaban rápidamente entre las olas. Lo más intrigante es que hoy existen animales como el pez remo, que puede medir más de 11 metros y moverse de forma ondulante, lo que podría explicar algunas de estas visiones. Sin embargo, el misterio persiste. ¿Fueron solo exageraciones? ¿O existe un linaje oculto de serpientes marinas gigantes aún por descubrir? Macara y dragones acuáticos. India y Asia. En la India y en varios países asiáticos se habla de criaturas llamadas macara, híbridos de cocodrilo, pez, elefante y dragón. Estos monstruos no eran siempre malignos. A menudo eran guardianes de templos o representaciones divinas del poder del agua. En China, los dragones marinos eran símbolos de fuerza y sabiduría, capaces de controlar las lluvias y tormentas. Y aunque los europeos los imaginaron como bestias a temer, en el Oriente se los veneraba como espíritus de equilibrio. Lo interesante es que muchas descripciones de dragones acuáticos se parecen sorprendentemente a animales reales que hoy conocemos: cocodrilos gigantes, tiburones o incluso ballenas. ¿Pudo haber existido un cruce entre realidad y mito? ¿O tal vez los antiguos realmente vieron criaturas que ya no existen? Monstruos de los navegantes españoles y portugueses. Durante la época de los descubrimientos, entre los siglos XV y XVII, marineros españoles y portugueses que se aventuraban en el Atlántico y el Pacífico aseguraban haber visto monstruos marinos que devoraban embarcaciones. En los mapas antiguos, como el famoso Carta Marina de Olaus Magnus de 1539, aparecen ilustraciones de bestias gigantes, peces con dientes de león, serpientes que rodean barcos y criaturas con múltiples cabezas. Para los navegantes de la época, el océano era un territorio desconocido, lleno de horrores. Aunque hoy entendemos que muchas de estas historias fueron exageraciones o malinterpretaciones de animales reales, como ballenas o calamares gigantes, el impacto cultural fue tan grande que incluso hoy seguimos temiendo lo que pueda ocultar el mar. Sirenas y tritones. El canto de lo imposible. Y no podemos olvidar a las sirenas, seres mitad humano, mitad pez, que tentaban a los marineros con sus cantos para hacerlos naufragar. Relatos de sirenas aparecen en Grecia, en el folclore europeo, en el Caribe y en muchas culturas indígenas de América Latina. Cristóbal Colón incluso aseguró haber visto 3 sirenas en uno de sus viajes por el Caribe, aunque describió que no eran tan bellas como las representaban los mitos. Muchos científicos creen que en realidad pudo haber visto manatíes, grandes mamíferos marinos, pero la duda persiste. ¿Y si en realidad existieron criaturas humanoides marinas que hoy están extintas? ¿O que aún nos evitan en lo profundo? Reflexión de cierre del capítulo. Desde el kraken hasta las serpientes marinas, desde los dragones acuáticos hasta las sirenas, el mar siempre ha sido el escenario perfecto para el nacimiento de mitos. Y lo curioso es que, una y otra vez, esas leyendas parecen estar inspiradas en criaturas reales que existen o existieron. El océano es tan vasto y desconocido que para nuestros ancestros era un espejo de sus miedos y esperanzas. Pero también puede ser que algunas de estas historias no fueran solo imaginación, sino advertencias sobre criaturas que aún no hemos comprendido, porque al final,
Cada mito guarda una semilla de verdad, y quizás en lo más profundo del océano, esas verdades todavía estén vivas. Capítulo 3. Avistamientos modernos. El ser humano lleva siglos explorando el océano, pero incluso en la era moderna, con submarinos, radares y satélites, seguimos encontrando cosas que no podemos explicar. Extraños sonidos, criaturas sin clasificar y testimonios de marineros y científicos que aseguran haber visto algo que no encaja en nuestros libros de biología. El Bloop, 1997. El rugido de las profundidades. En 1997, micrófonos submarinos de la NOAA, la Agencia Oceánica de Estados Unidos, captaron un sonido colosal en el Océano Pacífico Sur. Lo llamaron el Bloop. El ruido fue tan fuerte que se escuchó en sensores separados por más de 5.000 kilómetros. Algunos científicos creen que pudo deberse al movimiento de un glaciar o un fenómeno geológico, pero otros señalan que su patrón era biológico, similar al canto de una ballena, pero mucho más intenso. Si fue un animal, debía ser más grande que cualquier criatura conocida por el ser humano. ¿Se trataba de una ballena colosal no identificada? ¿O de algo que no queremos imaginar? El Ningen, criatura humana del océano Antártico. Marineros japoneses han contado durante años la leyenda del Ningen, una criatura marina con forma humanoide, piel blanca, sin rasgos definidos, de más de 20 metros de largo. Supuestamente, fue vista por tripulaciones balleneras en el océano Antártico. Algunos afirman que incluso la marina japonesa tiene registros secretos de estos encuentros. Aunque para muchos es un mito moderno nacido en foros de internet, lo cierto es que se han reportado sombras extrañas y figuras blanquecinas en videos submarinos cerca de la Antártida. Y si pensamos en lo inexplorado que está ese océano helado, ¿quién puede asegurar que no haya algo esperando bajo el hielo? Globsters y criaturas varadas. En varias ocasiones, enormes masas de carne han aparecido en playas de todo el mundo. Se les llama globsters. En 1896, en Florida, encontraron un monstruo de 6 metros con tentáculos gelatinosos. En 1960, en Tasmania, apareció un cuerpo de más de 30 toneladas. En 2003, en Chile, otra mole gelatinosa del tamaño de un autobús quedó varada en la costa. La ciencia ha explicado que en la mayoría de casos se trata de ballenas en descomposición, pero a veces los restos no coinciden con ninguna especie conocida. ¿Son solo cadáveres mal identificados? ¿O pistas de que criaturas desconocidas viven en las profundidades? Avistamientos de marineros y submarinistas. Pescadores, buzos y submarinistas de todo el mundo coinciden en relatos inquietantes. En Japón, capitanes de barcos aseguraron haber visto tentáculos de más de 20 metros enredarse en sus redes. En Noruega, buzos reportaron haber sentido algo enorme moverse bajo ellos, provocando corrientes repentinas. Incluso submarinos militares de la Guerra Fría registraron objetos gigantes moviéndose más rápido que cualquier animal conocido. Y lo más curioso es que estos informes suelen terminar en silencio oficial, documentos clasificados, expedientes perdidos, como si alguien no quisiera que sepamos lo que hay ahí abajo. Reflexión del capítulo. En pleno siglo XXI, con toda nuestra tecnología, aún registramos sonidos que no podemos explicar. Hallamos criaturas que parecen salidas de un mito y recibimos testimonios de encuentros que ponen en duda lo que creemos conocer. El océano sigue siendo, quizás, el único lugar de la Tierra donde lo imposible puede existir. Y lo más inquietante de todo es que, si existen criaturas gigantes ocultas, han logrado evitar al ser humano durante siglos. ¿Será porque son pocas? ¿O porque son más inteligentes de lo que imaginamos? Hemos recorrido el océano a través de fósiles, mitos, avistamientos y misterios modernos. El megalodón, el kraken, las serpientes marinas, el Ningen, el Bloop. Cada historia nos recuerda que el mar sigue siendo un abismo lleno de secretos. El 80% del océano permanece inexplorado, y en ese 80% puede esconderse cualquier cosa, desde criaturas gigantes desconocidas hasta enigmas que ni siquiera podemos imaginar. ¿Crees que todavía existen monstruos marinos ocultos en las profundidades? ¿O piensas que todos son mitos y malas interpretaciones?
Y si quieres que hagamos un segundo episodio explorando otras criaturas marinas misteriosas, como el nahuelito, Ogopogo o el monstruo del lago Ness, dale like y comparte este video. Porque mientras más sepamos del mar, más nos damos cuenta de que aún no sabemos nada.